Buenos días, espero que anden muy bien. Acá vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la última clase y la corrección. Ustedes van a hacer la autocorrección de la tarea que quedaba para esta semana, ¿sí? Empezamos con lo que es la comunicación y el esquema de comunicación, ¿sí? Y les dejé escaneado lo que están viendo ahora, que son las dos páginas del manual, ¿sí? Si alguno llega a tener el manual en casa, bueno, puede utilizarlo y hacer las actividades ahí mismo en el manual o las pueden pasar a la carpeta, ¿sí? Si les resulta más cómodo. Vayan guardando todo lo que son sus trabajitos, guárdenlos en una carpeta o guárdenlos, si los tienen en digital, en una carpeta en el celu o en la compu, o pueden ir mandándoselos aparte de tenerlos en el Classroom, guárdenlos en una carpetita o se los van mandando por mail para que vaya quedando un backup de todo eso, ¿sí? Para que cuando volvamos a clase no quede una carpeta que está perdida por ahí, sino que los podamos recuperar todos esos trabajitos, ¿sí? Lo mismo las correcciones de tarea que vayamos haciendo. Bien, acá habíamos empezado entonces a ver lo que era el tema de la comunicación, ¿sí? Es importante cuando hablamos de comunicación entender de qué estamos hablando, ¿sí? Y que para que haya comunicación, ¿cuántas personas tiene que haber mínimo? Bien, tiene que haber mínimo 2 personas, ¿sí? Fíjense lo que dice ahí. Ya algo estaba resumido y yo les había pedido también que en su carpeta, que no hace falta que me lo mandaran todavía, pero sí que lo tengan en su carpeta, el resumen de estos textos. Algo ya está marcado, ¿sí? Pero pueden coincidir o no con lo que está marcado, ¿sí? Cada uno puede crear su propio resumen y ese resumen no tiene por qué ser exactamente igual al resumen que haga otro, ¿sí? Uno en el resumen tiene que poner lo que considera más importante destacar para el día de mañana estudiar, ¿sí? Si hay algo que sabés y que decís, bueno, esto no hace falta porque lo sé, no lo marcás. Solamente marcas lo que hace falta, ¿sí? Que consideres más importante. Y todo eso lo vuelco a la carpeta, ¿bien? Bueno, ahí tenemos. Todas las actividades que las personas realizan en su vida cotidiana involucran algún modo de comunicación. Todo lo que nosotros realizamos involucra que tengamos un tipo de comunicación. La comunicación puede ser que sea verbal o puede ser que no sea verbal, ¿sí? No es el único modo de comunicación que tenemos. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Por ejemplo, leer el diario no necesariamente tiene que ser un diario en papel, también puede ser eh, las noticias que vemos online, ¿sí? Leer noticias, como sea, escuchar la radio, conversar con un amigo. Puede ser que tengamos la televisión de fondo y estamos escuchando de fondo y no necesariamente la estemos viendo, o estar mirando la televisión, las noticias en la tele también puede ser. Enviar algún correo electrónico, ahora que estamos manejando más el correo electrónico por el tema de Classroom y demás, por ejemplo. Recibir mensajes de texto, de WhatsApp, publicar una foto, hacer las compras, ir a clase. Bueno, ahora todo esto lo dejamos de hacer, ¿no? Visitar un museo, aunque lo hagamos virtual, de alguna manera podemos llegar a comunicarnos, ¿sí? Incluso hoy en día, por ejemplo, y sobre todo con el tema de la cuarentena, también se puso aún más de moda el tema de poder ver, por ejemplo, una película entre varias personas y comentarse esa película sin estar en el mismo lugar, ¿sí? Hay aplicaciones y programas particulares que se pueden utilizar, ¿sí? O como cuando juegan en la Play, que van compartiendo lo que están haciendo, bueno, de esa misma manera se puede compartir. ¿Está habiendo comunicación? Sí. ¿Hay distancia? Sí. Puede haber comunicación cara a cara, puede haber comunicación a distancia, hay distintos tipos de comunicación. ¿Hasta acá vamos bien? Decimos que la comunicación es posible, y acá está subrayado, gracias a la interacción con otros, ¿sí? Por eso arranqué diciendo que la comunicación mínimo necesitaba de 2 o más personas. En el marco de una comunidad que comparte una serie de códigos que pueden ser orales, gestuales, escritos y icónicos. Por eso arranqué también diciendo que no necesariamente la comunicación es solamente verbal, ¿sí? Lo primero que pensamos quizá en comunicación cuando hablamos es de 2 personas hablando, ¿sí? Cuando pensamos en comunicación, lo primero que pensamos, 2 personas hablando. Bueno, pero si una persona no habla, pero yo la noto que en su cara está triste, está angustiado, también me está comunicando, también me está diciendo algo, ¿sí? Puedo leer a esa persona, puedo interpretar lo que le pasa a esa persona. O al contrario, si está muy feliz, ¿sí? Entonces le voy a preguntar por qué está feliz, qué le pasó. Bueno, esas son formas, ¿sí? De comunicación, que puede ser gestual, ¿sí? También piensen, por ejemplo, los sordomudos, ¿sí? Hay un lenguaje particular, que es el lenguaje de señas, que es con el que ellos se comunican y que en realidad deberíamos conocer todos, ¿no? Para poder comunicarnos mejor. Bien,
Escritos, ¿sí? Podemos comunicarnos de forma escrita con el mismo lenguaje que utilizamos verbalmente, pero por escrito, ¿sí? Porque es oral y escrito. Pero también puedo inventar un propio código, ¿sí? En el que lo conozcamos, por ejemplo, yo y mis amigas y nadie más, y entonces nos comunicamos a través de ese código y ahí estaría generando un lenguaje y podríamos nosotros comunicarnos sin que otro lo supiera. ¿Bien? Bueno, hasta ahí vamos. Después dice que es un intercambio comunicativo en el que intervienen los siguientes 6 elementos que conforman el circuito de la comunicación. Pues vamos a ver cómo esto se va modificando y se va ampliando este circuito comunicativo en la próxima hoja, ¿sí? Pero en principio es importante saber que no puede faltar estos componentes que estoy viendo. Componentes, elementos, es lo mismo, ¿sí? A esto que ustedes están viendo en pantalla, esto que está acá, ¿sí? Es el circuito de comunicación. Tengo que saber dibujarlo, tengo que saber dónde está cada componente, tengo que saber cómo van las flechitas. Este específico no, sino el otro que viene después, pero para que más o menos lo armen, porque en realidad cada uno de estos componentes está en el mismo lugar, solamente que se agregan otras cosas, ¿sí? Entonces, tengo que saber bien cómo dibujarlo, cómo hacerlo. Bueno, si dijimos que mínimo tiene que haber dos elementos en la comunicación, dos personas en la comunicación, uno va a ser el emisor y el otro va a ser el receptor, ¿sí? Por eso decimos que tiene que haber dos. El emisor, ya la palabra misma me lo está diciendo, es quien emite. ¿Qué va a emitir? Un mensaje, porque la comunicación se establece o se realiza para comunicar algo. ¿Y qué es lo que voy a comunicar? Un mensaje determinado, ¿sí? Entonces, me comunico yo, emisor, para poder dar un mensaje a alguien. Ese alguien que va a ser el receptor, ¿sí? Y el receptor que va a ser la persona a quien yo le envío ese mensaje, la persona que recibe, que recepciona ese mensaje, ¿sí? Hasta acá, si prestamos atención a los nombres, no es difícil recordar ese componente que rol cumple, ¿sí? Emisor es quien codifica y transmite el mensaje. Quien emite el mensaje. Emisor, emite. Bien, el mensaje. Y el receptor, quien lo recibe y decodifica, quien lo recibe, ¿sí? Entonces, el emisor va a codificar, ¿sí? A través de ese código, un mensaje. Si el receptor coincide porque conoce ese código, va a poder recibir ese mensaje. Ahora, si mi emisor habla en chino, me da ese mensaje en chino, por ejemplo, ¿sí? Lo codifica en chino, yo, si no sé chino, no voy a poder decodificar ese mensaje, no lo voy a poder recibir, ¿sí? Ahí va a fallar el proceso de comunicación. Si compartimos el mismo idioma, bueno, no va a haber problema, ¿sí? Mientras podamos establecer esa codificación y decodificación de ese mensaje. ¿Bien? El canal es el medio a través del cual se va a transmitir ese mensaje. Acá también es fácil de recordar, ¿sí? Porque un canal es a través de qué voy a hacer algo, ¿sí? Entonces pensemos, a través de qué voy a dar ese mensaje. Puede ser oral auditivo, como en el caso de los mensajes verbales. Si ponemos de ejemplo esta situación comunicativa que se está dando en este momento, yo sería la emisora, ¿sí? El mensaje sería transmitir el esquema de comunicación, explicarles el esquema de comunicación a ustedes, ¿sí? Los receptores obviamente van a ser ustedes, acá va a ser más de uno el receptor, ¿sí? Y bueno, el código que estoy utilizando, sí, es el oral auditivo, o sea, estoy hablándoles y ustedes están escuchando, ¿sí? Estoy poniendo mi voz para que ustedes puedan recibirlo. Pero también, en el caso de ustedes, es visual, ¿sí? Visual. Mensajes escritos, imágenes, gestos, etc. O audiovisual, mensajes televisivos, cinematográficos, entre otros. Ustedes lo van a ver por YouTube, o sea que en realidad de todos estos va a ser audiovisual, ¿sí? Si yo esto lo estaríamos teniendo en la presencialidad de la clase, ya sería el primero, ¿sí? Oral auditivo. Si les estoy mostrando esto, como lo están viendo ahora, bueno, audiovisual. ¿Hasta ahí vamos bien? Cualquier duda, cualquier cosita que no se entienda o que quieran preguntar, no duden en preguntar. En el mismo tablón y en la misma parte del sector de comentarios que está en cada tarea o en cada material que subimos a Classroom, hay posibilidad
ustedes pueden escribir ahí, pueden comentar, está abierto para que ustedes puedan comentar ahí. Entonces yo leo el comentario y les respondo. Y por ahí otro que también tiene la misma duda, también resuelve gracias a eso, ¿sí? Entonces, no duden en preguntar. Cualquier cosa, cualquier duda que haya, me preguntan, ¿sí? Lo escriben ahí, yo lo leo, lo respondo como comentario y nos sacamos todas las dudas. ¿Bien? Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, bueno, obviamente el mensaje, ¿sí? Todo eso que voy a transmitir como emisor. Yo al principio cuando les dije, bueno, yo soy la emisora, ustedes son los receptores, el mensaje es transmitir el esquema de comunicación. Si yo eso lo tengo que pasar en limpio, ¿sí? Como después cuando veamos el repaso de la tarea van a ver bien a qué me refiero. En realidad yo acá tendría que poner textualmente cada una de las cosas que les estoy diciendo, ¿sí? No lo voy a hacer porque es mucho lo que ya dije. Pero si yo lo tuviera escrito como en la tarea que ustedes tienen, ustedes copiarían textualmente lo que dice la persona, lo que dice el emisor, o lo que dice, bueno, si es el nombre del personaje pongo, ¿sí? Pero en este caso el emisor dice tal cosa. El mensaje sería lo que dice ese emisor. Bien. Después tenemos al referente, lo tienen acá arriba, ¿sí? Que también la palabra ya me está ayudando. ¿A qué se refiere? Y fíjense que está encima del mensaje y hay una flechita doble, ¿sí? Que me está hablando de a qué se refiere el mensaje. Es el asunto o tema del mensaje, ¿sí? Si fuese que voy a escribir un mail, sería el asunto del mail, ¿sí? Yo siempre les digo que diferencien el mensaje del referente, si bien están relacionados, los tengo que diferenciar. El mensaje es todo lo que dice el emisor, mientras que el referente es el tema, el asunto, lo que yo puedo resumir de eso que dice. ¿Sí? Entonces, como les dije al inicio, emisor sería yo, mensaje todo textual lo que les dije desde el principio, ¿sí? Y lo que sigo diciendo. El receptor son ustedes y el referente ahí sí entraría explicación del esquema de comunicación, por ejemplo. O lo podría hacer más breve. Yo siempre les digo que el referente lo pueden resumir en 2 o 3 palabritas y estaría bien, ¿sí? Esquema de comunicación, listo, ya está. Con eso ya sé de qué se trata lo que están comunicando o de qué se trata esa situación comunicativa que se está dando. ¿Bien? El código, que es el sistema de signos que se utiliza, por un lado el emisor para transmitir el mensaje y que debería conocer el receptor para poder recibirlo, ¿no? Puede ser verbal, oral o escrito, o no verbal, gestos, entonación, objetos, etc. ¿Sí? En este caso es verbal y si tengo que poner un nombre a ese sistema de signos que estoy utilizando, sería el castellano, ¿sí? Yo estoy hablando en castellano, entonces ustedes pueden entenderlo porque comparten ese mismo código, ese mismo sistema, ¿sí? Y es verbal, porque yo estoy hablando, ¿sí? Oralmente, y aparte está escrito, ustedes lo pueden leer. No están viendo mis gestos, sí pueden interpretar mi entonación, pero no están viendo gestos, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos. Ahora, para complejizar un poquito más todo esto que ustedes están viendo en pantalla, podemos agregar condicionantes de la comunicación, porque no es tan simple la comunicación así como se ve, ¿sí? Hay cuestiones que pueden modificar la comunicación, pueden hacer que la comunicación sea más efectiva o que complique la comunicación, ¿sí? Esto mismo lo vamos a ver ahora y no me va a alcanzar el video para que lo vean completo, así que voy a hacerles otro videito explicando directamente los condicionantes de la comunicación, que van a ver que se agranda acá, ¿sí? Recuerden que anteriormente teníamos esta partecita sola, ¿sí? Estos 6. Emisor, referente, mensaje, canal, código y receptor. Ahora se agregaron 3, 6, 7 más, ¿sí? Que estos que ven acá, estos 3, se repiten acá. ¿Por qué? Porque tienen que ser los condicionantes que tengan tanto emisor y receptor para poder comunicarse. Y yo les agregué acá en la lapicera un octavo, ¿sí? Que quiero que tengan en cuenta porque es necesario conocer también. Ahora, en el próximo videito, yo les voy a explicar esto, ¿sí? Y después vamos a resolver la tarea que había quedado pendiente, ¿sí? Y ustedes lo van a autocorregir en sus carpetas o si lo hicieron en el manual, lo autocorrigen en el manual, no hay ningún problema, ¿sí? Vean el próximo videito entonces para ver lo que quedó de los condicionantes de la comunicación y seguimos con este tema. Nos vemos.